Muy buen día tengan todos ustedes, espero se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a mirar el tema de nomenclatura farmacológica. Este tema es, digamos, muy importante a la hora de poder nosotros identificar los nombres que se le puede dar a un medicamento. Por consiguiente, el objetivo de esta temática es, por una parte, reconocer cuáles son esos diferentes nombres que vamos a encontrar para un mismo medicamento y diferenciar esos nombres de acuerdo con las características propias, de acuerdo con la connotación de cada uno de los nombres que podemos darle a un medicamento. Entonces, encontramos que la importancia radica precisamente en poder identificar, en poder conocer cuáles son esos diferentes nombres por los cuales nosotros podemos referirnos a los medicamentos. Vamos a encontrar que tenemos los nombres con propietarios. Son los nombres registrados. ¿Qué significa registrados? Que ya tienen una propiedad. Tienen, por ejemplo, una empresa farmacéutica o la fábrica que es la que produce el medicamento es la que puede utilizar ese nombre. Son con propietarios. Aquí encontramos los códigos del fabricante y encontramos los nombres comerciales. Por otra parte, vamos a encontrar aquellos nombres sin propietarios. Esto nos está diciendo que son nombres que podemos utilizar, ¿cierto?, en cualquier parte, a diferencia de los nombres con propietarios. Los nombres sin propietarios, aquí encontramos la denominación común internacional, que se abrevia DCI, el código anatómico terapéutico químico, que se abrevia ATQ o también se puede identificar como ATC, porque ATC van a ser las siglas en inglés, Anatomic Therapeutic Chemistry, listo, ATQ o ATC, y vamos a encontrar la nomenclatura sistémica química que la propone la IUPAC. La IUPAC es la entidad específica que da los nombres químicos a la sustancia. Recuerde que hablamos de medicamentos, ¿cierto? Medicamento que es el conjunto de un principio activo que va a ser el fármaco más unos excipientes. Nosotros pues nos vamos a referir precisamente a los medicamentos en ese conjunto. Tanto vamos a mirar el principio activo, ¿cierto? Y vamos a mirar como tal ya el medicamento que va a ser toda la parte de principio activo más excipientes. Entonces, comenzamos con código del fabricante, es un nombre con propietario. Este código del fabricante es propio, como su nombre lo indica, de la industria que esté produciendo el medicamento. Es un nombre que no se va a conocer, digamos, fuera de la fábrica donde se esté produciendo el medicamento. Es un nombre muy específico, lo utilizan ellos como para exponer toda la parte de distribución interna. ¿Cómo así? O sea, para ellos tener claro cuánto se está produciendo de ese medicamento, para tener claro, digamos, si necesitan materia prima para sintetizar ese medicamento. Es un código que no va a salir a la luz pública, o sea, no va a ser público, va a ser exclusivo del fabricante y puede cambiar de industria a industria. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí tenemos un código del fabricante que es el STI 5781. Es para un medicamento que tiene un principio activo que es el imatinib, inhibidor de la tirosina quinasa. El imatinib es el principio activo de nuestro medicamento que tiene un nombre comercial que es Glivec. Novartis
es la industria que produce imatinib y Novartis utiliza este código, el STI 5781, para referirse a su medicamento. ¿Para referirse en qué aspectos? Lo que les decía, para referirse en cómo está la producción, cuántas unidades se están produciendo, cuál es la materia prima que necesita. ¿Listo? Esa parte. Este código, digamos que es propio de la fábrica. Quiere decir que si, por ejemplo, el Merck, que es otra industria farmacéutica, si Merck produce imatinib, uno, pues lo puede producir con otro nombre comercial, y dos, el código con el que ellos se van a referir en la empresa va a ser muy diferente al que utiliza Novartis. Ahora tenemos el nombre comercial. El nombre comercial también es un nombre con propietario, es un nombre que le da cada fábrica. Cada fábrica le puede dar un nombre a un medicamento. Incluso vamos a encontrar medicamentos que tienen el mismo principio activo, pero con diferentes nombres. ¿Listo? E incluso vamos a encontrar el nombre comercial de un medicamento puede cambiar de región a región, de país a país, de área a área. ¿Listo? Podemos encontrar nombres comerciales y siendo el mismo principio activo. Es registrado, es con propietario. ¿Qué quiere decir? Que hay una patente. Una patente es que le dan como una especie de privilegio a esa industria que ha sacado su producto. Es el caso, por ejemplo, de la aspirina. La aspirina es, digamos, uno de los medicamentos más conocidos, pero su principio activo es el ácido acetil salicílico. Sin embargo, nosotros podemos encontrar la aspirina que es propia de ¿quién? De Bayer. Bayer fue la industria farmacéutica que sacó la aspirina. Puede pasar, por ejemplo, que nosotros pidamos una aspirina en una farmacia, en una droguería, y nos vendan el ácido acetil salicílico en otra presentación, no como tal aspirina. Eso significa que esa presentación no es propiamente de Bayer, sino de otra industria farmacéutica, de otro laboratorio. ¿Listo? La patente, ¿qué garantiza? La patente garantiza que ese nombre no lo va a utilizar otra empresa. Ese nombre va a ser propio de la empresa que lo sacó. Esto es una marca registrada. El principio activo de la aspirina es el ácido acetil salicílico. Lo que podemos encontrar es que el mismo principio activo pueda estar, por ejemplo, en otro medicamento. Acá tenemos el Alka-Seltzer. El Alka-Seltzer tiene también como principio activo ácido acetil salicílico, pero también tiene bicarbonato de sodio. Entonces, aquí en este caso, el ácido acetil salicílico hace parte de un medicamento diferente a la aspirina. También, por ejemplo, acá tenemos el Actron 600. El Actron 600, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que tiene ibuprofeno, pero además también tiene ácido acetil salicílico. Les decía entonces, el nombre comercial es propio de la empresa. Fíjese que también podemos encontrar que un mismo medicamento, es decir, el mismo principio activo, cambie de región a región, de área a área o de país a país. Por ejemplo, aquí tenemos 3 medicamentos con el mismo principio activo. Este es amoxicilina y amoxicilina. Pero el nombre comercial es completamente diferente. Por ejemplo, se llama en Uruguay Amoxidal 500. ¿Pero qué contiene? Amoxicilina. En Colombia lo podemos encontrar como Basipres. ¿Qué contiene? ¿Cuál es el principio activo? Amoxicilina también, 500 miligramos, mire. Y en México
se llama amoxil, que contiene el mismo principio activo de los anteriores, que es amoxicilina. Entonces, fíjese que el nombre comercial puede cambiar, ¿sí? A pesar de que podamos tener el mismo principio activo, el nombre comercial puede ser diferente en una misma área. Aquí estamos hablando, por ejemplo, en términos de Latinoamérica. Eso quiere decir que, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, podemos encontrar amoxicilina con otros nombres comerciales. La denominación común internacional, también conocida como DCI, ya viene siendo un nombre sin propietario. Este se usa principalmente para designar, ojo, para designar los principios activos. ¿Qué quiere decir eso? Que la DCI tiene en cuenta el principio activo de los medicamentos. ¿Listo? Recordemos que el principio activo es esa sustancia química que va a realizar los procesos LADME y que posteriormente va a tener una actividad farmacológica, generando una acción y generando un efecto. Ese va a ser el principio activo, sustancia química, ¿listo? ¿Quién propuso la DCI y por qué es internacional? ¿Por qué se puede conocer en todas partes? Porque la propuso la Organización Mundial de la Salud. Y digamos que esta nos sirve para identificar el medicamento por el principio activo. Listo, es un nombre sencillo y es único para cada fármaco. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, valga la redundancia, el principio activo es amoxicilina en todos los casos. Nosotros podemos decir en este aspecto que el DCI de cada uno de los anteriores es amoxicilina, o sea, el mismo principio activo va a ser el DCI, la denominación común internacional. Bueno, entonces, ¿qué utiliza la DCI o el DCI para poder identificar los medicamentos? Utiliza prefijos y sufijos de los grupos farmacológicos. ¿Cuáles son los grupos farmacológicos? Los que nos identifican, digamos, la función que va a tener ese medicamento. Si son, por ejemplo, analgésicos, si son anestésicos, si son antiinflamatorios, si son antihistamínicos, antibióticos, etc. O sea, ¿cuál es la función? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el sufijo azepan. Va a ser para todos aquellos medicamentos que sean del grupo, sean de la familia del diazepam o las benzodiazepinas. Tenemos el prefijo bar, que van a ser para aquellos medicamentos derivados del ácido barbitúrico. Tenemos, por ejemplo, el sufijo caína, que va a ser para aquellos anestésicos locales. Por ejemplo, la silocaína, lidocaína son anestésicos locales. Y así sucesivamente vamos a encontrar prefijos y sufijos que nos van a ayudar a identificar el grupo farmacológico y con ello el DCI. El nombre genérico. El nombre genérico, digamos que muchas veces va a ser, ojo con esto, el mismo DCI. ¿Listo? Que, por supuesto, es el mismo que principio activo. Entonces, el genérico, digamos que no es un nombre comercial, sino que prácticamente nos va a dar el principio activo. Aquí tenemos 4 laboratorios, 4 empresas farmacéuticas diferentes, la Santé, Genfar, tenemos MK y tenemos medicamentos genéricos AG. Fíjese, ¿cuál es el principio activo de cada uno de estos? Amoxicilina, ¿cierto? Pero si usted se fija, no tienen nombre comercial. Ellos se venden o se comercializan con su nombre genérico, que vendría siendo el mismo nombre del principio activo, amoxicilina, que vendría siendo
el mismo DSI. Entonces fíjese que podemos encontrar el nombre genérico siendo el mismo DSI, el mismo principio activo e incluso diferentes laboratorios o diferentes industrias farmacéuticas que van a producirlo como un nombre, digamos, van a producir el medicamento, pero lo van a vender, lo van a dispender con su nombre genérico, que va a ser el mismo principio activo, el mismo DSI. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, bueno, pasamos entonces al código anatómico terapéutico químico, ATQ o Anatomic Therapeutic Chemistry, que vendría siendo ATC, que serían las siglas en inglés. El código anatómico terapéutico químico también es un código sin propietario, se puede utilizar aquí y en cualquier parte del mundo, así como el nombre genérico, así como el DSI. Recuerden eso. Usted puede encontrar, digamos, amoxicilina, para irnos al caso anterior, amoxicilina con este nombre en México, en Uruguay, digamos a nivel de Latinoamérica, pero también, por ejemplo, amoxicilina en Estados Unidos, en España, en Europa, ¿listo? Obviamente tenga presente pues, el idioma, ¿no? Y cómo se va a escribir de acuerdo al idioma. El ATQ también es un código internacional, pero digamos que a diferencia del DSI, el ATQ no es tan común. Digamos que se utiliza para ser mucho más específico y hacer referencia a precisamente a qué parte del cuerpo va a afectar el medicamento. Entonces por eso decimos anatómico. 2. ¿Cuál es el grupo farmacológico al que pertenece ese medicamento? Por eso terapéutico, es decir, cuál va a ser la función fisiológica. Y 3. ¿Cuál va a ser la estructura química de ese medicamento? ¿Listo? Entonces es un código alfanumérico, significa que va a tener tanto letras como números. Normalmente, vuelvo y repito, no se utiliza así en el común. Usted no lo va a encontrar en la información de la cajita, por ejemplo, una cajita de estas, no va a encontrar el código anatómico terapéutico químico. Ya tenemos que irnos, digamos, como tal, en este caso a una página web donde podemos encontrarlo. ¿Listo? Acá les traigo un ejemplo. Acá tenemos, digamos, el grupo que nos va a indicar a cuál órgano o sistema va a ser el efecto de ese medicamento. Entonces el grupo A va a ser todo lo del tracto digestivo y el metabolismo. El grupo B, la sangre y los órganos que la producen. El grupo C, todo el sistema cardiovascular. El grupo D, agentes dermatológicos. El grupo G, sistema genitourinary y hormonas sexuales. Grupo L, antineoplásicos y agentes inmunosupresores. El M, sistema musculoesquelético. El N, sistema nervioso central. El P, antiparasitarios. R, sistema respiratorio. Y S, todo lo que tiene que ver con los órganos sensoriales. Esto es un ejemplo, no quiere decir que sean los únicos grupos, ¿listo? Miremos además que esos grupos tienen una subdivisión. Entonces, por ejemplo, recordemos que N era para aquellos medicamentos que tienen su efecto en el sistema nervioso central. Fíjese que el N se subdivide aparte N01, N02, N03 hasta N06, donde N01 ¿quiénes son? Anestésicos, N02 son analgésicos, N03 antiepilépticos, N04 antiparkinsonianos, N05 psicolépticos, N06 psicoanalépticos. A su vez, mire,
se vuelven a subdividir. Entonces podemos encontrar anestésicos generales, locales, analgésicos narcóticos, no narcóticos, opioides, antimigrañas, etcétera. Listo. Entonces fíjese que es un código muy específico, le va diciendo dónde es el efecto. Le va diciendo cuál es el grupo farmacológico, es un anestésico, un analgésico, etc. Luego nos va a indicar cuál es la composición química. Entonces, por ejemplo, mira, tenemos el diazepam. El diazepam, principio activo, es un principio activo, y el código es el N05BA01. N, pues ya sabemos que N es fármaco que va a actuar sobre el sistema nervioso central. N05 son ¿qué? Aquí están agentes psicolépticos de tipo tranquilizante. Ahora N05B son ansiolíticos. N05BA, que son derivados. Fíjese que ya esta parte le está diciendo lo químico. Son derivados de las benzodiazepinas. Esto nos está indicando la estructura química del medicamento, del principio activo primordialmente. Hay algo que debemos tener en cuenta y es que el código se busca para el principio activo, no para el nombre comercial. ¿Listo? Ahorita miramos unos ejemplos más claros. Y ya N05BA01 es el diazepam, porque el diazepam va a ser el 01, el código de ese primer fármaco que comienza la serie de las benzodiazepinas. Podemos encontrar, por ejemplo, el N05BA02, pero ya va a ser otro principio activo diferente al diazepam, y así sucesivamente. Ahora, el nombre químico sistémico también es un nombre sin propietario, es un nombre general, no es utilizado en lo común, o sea, usted no va a reconocer un medicamento con el nombre químico, pero al ser el principio activo una sustancia química, pues por supuesto tiene que tener un nombre químico que lo identifique correctamente. ¿Quiénes pueden utilizar este nombre? Pues principalmente los encargados, los profesionales encargados de hacer como tal las estructuras químicas de los medicamentos. Estas estructuras se hacen a partir de reacciones químicas. ¿Listo? Entonces, para obtener un medicamento final, se hacen diferentes tipos de reacciones con diferentes sustancias químicas y se obtiene la estructura final, que es el principio activo. Nosotros podemos identificar de una estructura química los que se llaman grupos funcionales. Los grupos funcionales son una serie de átomos o conjunto de átomos que tienen características muy particulares. ¿Listo? Y son responsables de qué tan reactivo y de esas propiedades químicas que tiene el principio activo. ¿Cuáles pueden ser estos grupos funcionales? Mire, alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos, aldehídos, cetonas, alcoholes, éteres. También podemos encontrar ácidos carboxílicos, halogenuros de ácido, ésteres, amidas, anhidros, sales, aminas y halogenuros de alquilo. Por ejemplo, en un mismo fármaco podemos diferenciar todos los grupos funcionales que tenga. Aquí tenemos el ibuprofeno, nombre genérico, nombre comercial, Algidrin, ¿sí? El nombre IUPAC. El nombre IUPAC depende de esos grupos funcionales. Por eso no es tan común que usted en la farmacia vaya a pedir el medicamento por su nombre IUPAC, por su nombre químico. No va a ser así. Entonces, acá ¿qué tenemos? Grupos funcionales como alcano, miren azul, un aromático y un carboxilo.
Estos grupos funcionales son los que le dan el nombre a este compuesto, RS242 metil propil fenil propanoico. Esto es un ácido, ¿sí? Esto es un ácido. Por consiguiente, nosotros tenemos en cuenta todos y cada uno de los grupos funcionales. Alquenos en estos fármacos, mira, acá tenemos varios grupos funcionales, acá tenemos un doble enlace que son alquenos, tenemos aminas, tenemos hidroxilo que hace parte del grupo de los alcoholes. Tenemos aquí varios grupos, acá tenemos un aromático, tenemos una amina y tenemos un alquino. El nombre de este, mírelo, es R-N-metil N1-fenil propan-2-il prop-1-in-3-amina. Digamos que el nombre químico es para nosotros más complejo, pero si estamos hablando de la persona, del profesional que va a hacer esa estructura, aquí en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos, en Europa, tienen que saber ese nombre químico. ¿Listo? Acá tenemos más ejemplos: aromáticos, aminas, hidroxilos, aldehídos, aminas, ácidos. Acá tenemos hidroxilos, tenemos también un éter, un grupo éter, tenemos un grupo cetona. Cada uno de estos, ¿qué son? Les estoy mostrando las estructuras de diferentes fármacos, de diferentes principios activos. Y con la estructura que viene, pues obviamente el nombre IUPAC. ¿Listo? Acá tenemos otra sustancia que tiene aromáticos, tiene éteres, tiene hidroxilo y tiene aminas. Este tiene ácido, su nombre genérico es ketoprofeno, ¿sí? Comercialmente se vende o se distribuye como ketoprofeno radiofarm. Y fíjese el nombre IUPAC. Si usted se da cuenta, el nombre IUPAC no necesariamente está supremamente relacionado con el principio activo, con el nombre genérico, incluso con el comercial. Eso tenemos que identificarlo. Acá más ejemplo. Todo esto lo tienen, por supuesto, en su aula extendida. Importante, ¿cuál es la importancia ahora de conocer también el principio activo? Las familias químicas. Resulta que las familias químicas nos dan diferentes medicamentos. Es como usted y sus primos. Son primos, son familia, pero terminan siendo diferentes. Algo así. Entonces, si nosotros miramos, acá tenemos el diazepam, el clorazepam y el lorazepam. La familia química de ellos son de las benzodiazepinas, porque tienen una estructura muy similar, que es esta. Esta estructura es, si usted se fija, es la misma en los tres. Aquí está, tanto en el diazepam como en el clorazepato como en el lorazepam. Mírenla aquí. Eso es. Sin embargo, ellos vienen siendo principios activos completamente diferentes, porque en su estructura van a tener ciertos cambios. El diazepam, por ejemplo, acá tiene un metil, en cambio el clorazepato ya no tiene ese metil, ahora tiene un hidrógeno y aparte de eso tiene un ácido. Mire que acá el diazepam no lo tiene. Y el lorazepam acá tiene el mismo hidrógeno que tenía el clorazepato, pero le cambia esta partecita, porque acá tiene, en vez de un ácido, tiene un alcohol. Y además, adicionalmente, acá tiene un cloro. ¿Listo? Los tres son de la familia de las benzodiazepinas, ya sabemos por qué, porque tienen una estructura similar.
pero cambia en ciertos grupos funcionales y esos grupos funcionales hacen que cada uno de estos sea un medicamento completamente diferente.